Alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, pues nada. Había puesto que iba a retransmitir desde la página Adam Stream. No, perdón, desde la página Adam TV de Facebook, pero no. A nadie le llega la notificación conforme estoy retransmitiendo desde Adam TV. Con lo cual, retransmito de aquí y punto. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vale, es obvio que os llega a mucha más gente. Os pido por favor que... Claro, ahora sí avisa David Ernesto porque me he conectado desde mi perfil. Vale, os pediré a mucha gente, si os es posible, que compartáis. Ya está. Os pediré que compartáis. A medida que vayáis entrando, le dais a compartir y punto, y se ha acabado. Walaikum salam, Tania Moreno. Pues venga, sí, Faisal, ya me he dado cuenta. Pues así lo vamos a dejar. Vale, venga. Creo que hablaré con el micrófono así porque es que se escucha más que si lo tengo puesto aquí en solapa, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Alhamdulillah. Venga, perfecto. Bueno, el tema del que voy a hablar es la innovación al bid'a. Es un tema un poco picante y suelo... sí, Faisal Luna Bayona, lo que pasa con las páginas de Facebook es que Facebook naturalmente necesita ganar pasta, ¿no? Y lo que quieren es que tú promociones tus publicaciones. Entonces la publicación que tú pones en Facebook la ve un porcentaje muy bajo de la gente que te tiene. Entonces es mejor en un perfil normal y punto. Vale, pues nada, hermanos. El tema del que voy a hablar hoy, wa alaikum salam Muhammad al-Mujahid, wa alaikum salam Maryam, wa alaikum salam al-Milud Daimi Barkani. Vale, venga. Gracias, ¿eh? Id compartiendo, por favor. El tema del que voy a hablar hoy es el bid'a o innovación religiosa. Sé que es un tema un poquillo picante, es un tema a cierto punto controvertido, pero es cierto que a veces trato de aparcar temas controvertidos y cuando ha pasado un tiempo me doy cuenta de que, oye, entre comillas, no me he pronunciado acerca de temas que supongo que son importantes. Por tanto, voy a hablar del tema de la innovación, pero sí es cierto, no lo quiero enfocar desde una perspectiva identitaria, ¿vale? Walaikum salam. Hoy en día mucha gente, os pido a los que os vais incorporando que compartáis, ¿vale? Hoy en día mucha gente trata este tema desde una perspectiva puramente, walaikum salam Elena, puramente identitario, ¿vale? Es decir, vida no es vida. Tú eres del... Es igual, la gente lo trata desde una perspectiva a veces muy sectaria, ¿vale? Es decir, si tú, de acuerdo a la opinión que tengas sobre este tema, o si consideras que una cosa en concreta es innovación o no, ya sabremos si tú estás en el sendero correcto o no, ¿vale? Y creo que eso se ha llevado mucho al terreno de los grupos y las identidades y las sectas. Pero ¿qué pasa? Que a veces, por el riesgo, esto me pasa a mí, ¿vale? Y es la razón por la que no hablo mucho de este tema, a veces por el miedo a caer en esas riñas sectarias o identitarias, resulta que me estoy dejando de tratar un tema que yo mismo considero importante, ¿vale? Y yo mismo he vivido el hecho de que cuando ha salido una controversia de estas, como la celebración del aniversario del profeta, y yo he expresado pues que yo no lo celebro, que lo puedo considerar innovación, la gente se lanza a llamarte con nombres sectarios, ¿vale? Eres un wahabita, eres un salafita, no sé qué, vete a Arabia Saudí, este tipo de cosas. Entonces, ¿qué ocurre? Digo, vale, pues voy a omitir el tema, no voy a hablarlo porque crea fricciones. Pero bueno, por otro lado, la opinión que yo pueda tener sobre este tema es tan respetable como la que pueda tener cualquier otro. Quiero decir, no entiendo por qué automáticamente por la opinión que tienes sobre este tema, estás en este grupo o en este grupo, ¿vale? Creo que eso es un poco un mal que tenemos los musulmanes, algunos musulmanes. Entonces es verdad que si yo tengo una opinión determinada y tú tienes otra opinión,
tenemos una diferencia en este punto, ya está. No somos dos sectas diferentes, ¿vale? Eso no mola. Por tanto, quiero tratar el tema de la innovación, pero no solo desde esta perspectiva sectaria, así, pim pam. Porque creo que eso no hace justicia a la visión del mundo que el Corán nos dibuja, ¿no? A la forma de ver el mundo que el Corán nos dibuja. Lo voy a tratar desde una perspectiva más amplia, ¿vale? Desde una perspectiva de cómo me afecta a mí como ser humano, ¿vale? Todo este tema. O sea, estos temas, la innovación y muchos otros temas, que los hemos convertido en algo identitario, tendríamos que tratarlos desde la perspectiva, que es la perspectiva del Corán, de cómo te afecta a ti. El Corán te da lecciones de pueblos del pasado para que tú entiendas cómo te afecta a ti, qué cosas tú tienes que evitar, o qué cosas tienes que hacer, qué medidas tienes que tomar, etcétera, etcétera, ¿vale? Y esa es la perspectiva desde la cual lo voy a tratar, ¿vale? Trataré de ser lo más racional posible, wa alaikum salam, Samia, lo más racional posible y lo más respetuoso posible, ¿vale? Bueno, desde la perspectiva del Islam, insisto, voy a hablar del fenómeno bid'a, la idea de innovar en religión, inventarse nuevas creencias, inventarse nuevas prácticas, que esto es algo que el ser humano ha hecho toda la historia. Bid'a no es una cosa de los musulmanes de la secta que sigues, es un fenómeno humano, ¿vale? Por ejemplo, hace 50.000 años, imaginaos a un grupo de personas, wa alaikum salam, sentados ahí en medio de la noche, mirando las estrellas y diciendo, estoy viendo en las estrellas un mensaje de los dioses. Eso es bid'a. Te estás inventando una nueva creencia religiosa, ¿vale? Quiero que entendáis que bid'a significa eso. Significa una innovación religiosa, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de la evolución de las especies, ¿no? Técnicamente, tú tienes un organismo, un bicho o lo que sea, y de este ser, de este bicho, de este animal, de este organismo, se crea una diferencia, ¿vale? Una mutación es lo que llaman en la genética. Y luego sale otro ser, pues un poco diferente, ¿vale? Y con el paso del tiempo tienes como muchos tipos de animales, ¿no? Por simplificarlo un montón. Bueno, pues quiero que lo entendáis de la misma forma, ¿vale? En las religiones, en el mundo te encuentras muchas religiones. Las religiones son como las especies, ¿vale? Empezaron a cambiar una cosita por aquí, otra cosita por aquí, que sería como las mutaciones, y luego pues sobrevivió las creencias que sobrevivieron o las que eran más adecuadas para ese contexto o las que más convenían a aquel que estaba en el poder, etcétera, etcétera, ¿no? Esto sería como la selección natural. Quiero que lo entendáis así. Estas cosas no han pasado de un día al otro. No te has encontrado 1.000.000 de religiones de un día al otro por arte de magia, ¿vale? Esto ha ocurrido como parte de un proceso cultural, igual que los idiomas se han ido diversificando. Igual que las especies se han ido diversificando. Igual que, yo que sé, todo eso, ¿vale? Las religiones igual, los tipos de creencia igual. Entonces, cada vez que se inventó algo nuevo, eso es un bid'a, es una innovación, ¿vale? Cuando Jesús, sobre él la paz, le explicó a sus discípulos, mira, aquel que os ha creado, Dios, no por decirme a mí, Señor o lo que sea, estáis salvados, sino por cumplir con la voluntad de Dios. Bueno, Jesús muere, o Jesús desaparece, ¿no? Se va de este mundo, mejor dicho. Pero luego, ¿qué ocurre? Que con el paso del tiempo la gente dice, Jesús vino a salvarte por tus pecados. Jesús es parte de una trinidad. Esos son bid'as, ¿vale? Esos son invenciones en el terreno de la religión. De igual modo que hay invenciones tecnológicas, invenciones culturales, pues hay invenciones en el terreno de la religión. Claro, las invenciones en el terreno de la religión tienen un problema, que es que están hablando sobre lo invisible, sobre el más allá, sobre Dios o sobre lo que sea, y no hay prueba de ello, ¿vale? Y este es el problema del Islam con las innovaciones. Que tú vas a hablar vas a decir el creador o un supuesto número de dioses inferiores quieren que hagas esto, o resulta que existen estos seres, estos dioses, estos espíritus, que si rezas así conseguirás esto. Esa creencia es una innovación. O prácticas. Los dioses o incluso el creador de todo quiere que tú durante 3 días al año te azotes Bueno, eso es una innovación, ¿verdad? Tú estás inventando algo en material religioso. Y la consecuencia de esto, con el paso del tiempo, es que se irán formando diferentes religiones, ¿vale? Una religión no es más que un paquete de innovaciones, ¿vale? Puede contener elementos de verdad, pero generalmente contiene muchas innovaciones, ¿vale? Entonces, si desde la perspectiva del Islam, la primera comunidad de personas, vamos a imaginar el primer grupo de personas sentados en algún lugar del mundo, hablando, yo qué sé, de la gente que ha muerto, ¿vale? De la gente que había muerto. Y los más sabios empezaron a decir, yo he recibido
una inspiración de un antepasado y él me ha comentado que él está cerca de Dios, ¿no? Del creador de todo. Y si le pido determinadas cosas, él me las va a dar, ¿no? Porque él es tan bueno y tan santo que no ha desaparecido, sino que está cerca de Dios y puede hacerte un enchufe. Eso es una innovación, ¿vale? Quiero decir, quiero que entendamos que las religiones se han fabricado así, poquito a poquito. Por eso el Islam es tan severo con las innovaciones, porque realmente lo que tú crees que es una pequeña mutación, realmente con el paso del tiempo se habrá convertido en un gran paquete, ¿vale? Y en una nueva religión. Lo que hoy en día llamamos religiones, no nos olvidemos, empezaron con una pequeña innovación, ¿vale? Por eso el Islam, que es una religión... De hecho, es una de las cosas del Islam que llama la atención. El cómo te dice... Es decir, el cómo te advierte de que no te inventes nada, ¿vale? Porque empiezas inventando una cosa y en 4 días resulta que tienes 50.000 religiones en el mundo. Y luego la gente pregunta, si Dios existe, ¿por qué hay 50.000 religiones? Lo que te dice el Islam es, esa pregunta se la tienes que hacer a la especie humana, no se la tienes que hacer a Dios. Es decir, ¿quién es el responsable de inventarse esas cosas? He ahí el concepto, este concepto que aparece tanto en el Corán de hablar acerca de Dios sin conocimiento, hablar acerca de lo invisible, digamos, sin conocimiento, ¿vale? Como un gran pecado. Bueno, os traeré aquí un par de versículos para que entendáis Veda, el concepto de la innovación, como algo, como un fenómeno humano universal, ¿vale? No solo 4 peleas de musulmanes desde hace 1000 años, porque esto es un fenómeno mucho más grande. Bueno, el Veda, esta idea de inventarse algo en material religioso, tiene 2 grandes problemas, tal y como lo plantea el Corán. El primero de ellos, como hemos dicho, falta de evidencia. Cuando tú vas a hablar del más allá, de lo invisible, de los muertos, no te lo puedes inventar. Porque eso ni con un telescopio lo puedes ver, ni con un microscopio. Eso te tiene que llegar a través de una revelación, ¿vale? Cuando la gente entra en trance, o los chamanes, o los adivinos leyendo los astros, cuando las personas nos inventamos estas cosas y estas creencias, estamos inventando, ¿vale? Ese es el primer problema, que estás hablando de cosas de las que no tienes prueba. Ni prueba testable, ni prueba revelada, ¿vale? Y esto es lo que podríamos llamar hablar de lo invisible sin tener una evidencia, ¿no? Y el otro problema es que generalmente estas innovaciones o estas nuevas creencias, en el caso de creencias particularmente y de prácticas también, son irracionales, ¿vale? Fijaos, tal y como lo plantea el Corán, aquí hay 2 problemas, ¿vale? Uno de ellos, no hay prueba. Y segundo, la propia creencia que te estás inventando o ritual es irracional, ¿vale? Insisto, no me refiero que es no racional, me refiero a que es irracional, ¿vale? Contrario a la razón. Si alguien viene y te dice, ¿por qué los musulmanes rezáis 5 veces y no 4? A lo mejor yo no te puedo dar una explicación racional exacta, ¿vale? Yo te puedo decir, tu espíritu necesita una rutina igual que tu cuerpo. Tienes 5 comidas al día, 5 oraciones al día. Vale, pero ¿por qué 5 y no 4 o 6? Eso es posible que el número sea algo no racional, ¿vale? Es decir, algo que yo no te puedo justificar con un argumento racional. Pero eso no significa que sea irracional, ¿vale? No significa que contradiga la razón, ¿vale? El problema de las innovaciones en creencia y en ritual generalmente es que contradicen la razón, ¿vale? Son irracionales. Y eso no lo digo yo, eso lo dice el Corán, ¿vale? El Corán condena las innovaciones por estas 2 razones. Porque no viene de Dios, no tienes prueba revelada, y en segundo lugar, porque es irracional, ¿vale? Y quien no me crea, ahora mencionaré algunos versículos. Esta charla va a ser rapidita, ¿no? Bueno, siempre digo lo mismo. En el Sura 42, Sura Tushura, si no me equivoco, el versículo 21, Sura 42, versículo 21. Dios dice acerca de los paganos que había en Arabia cuando el Corán descendió. Ellos tenían sus rituales, sus dioses, tenían un sistema complejo de creencias, ¿no? Y una de las cosas interesantes en el Islam es que cuando la creencia es sencilla, básica, un creador trascendente, ante el cual vas a responder por tus acciones, observa el universo, verás que hay propósito. Es decir, eso es muy intuitivo, ¿vale? Pero cuando yo te digo hay 742 dioses, el dios patata es primo del dios arroz y el dios cuando llueve es porque se ha enfadado con su mujer. Claro, cuando te estoy empezando a dar todos estos detalles, ya empieza la cosa a pintar mal, ¿vale? En cierto modo, porque me estás diciendo que una doctrina básica de la cual depende mi salvación es inaccesible, a menos que dé con un grupo de 10 personas específico que me lo tiene que explicar, ¿vale? Y esto es un poco el problema de cuando tú dices que la salvación depende de aceptar a Jesús, por ejemplo. Todos los miles de millones de seres humanos que existieron antes de Jesús,
y todos aquellos que hemos existido después, que a lo mejor nunca hemos oído hablar de Jesús. ¿Me entendéis? No es una doctrina natural, es una doctrina que se te tiene que enseñar, ¿no? Bueno, en fin. Los árabes tenían una serie de doctrinas muy complicadas también, sus dioses, sus jerarquías, sus paranoias, todo tonterías en el fondo, ¿no? Y Dios dice, Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din. ¿Es que acaso tienen shuraka, socios? Ahora explicaré lo que eso significa. Que les han legislado o les han trazado en relación a cosas de religión, ma lam ya'dhan bihillah, aquellas cosas para las que Dios no ha dado un permiso. Fijaos, ¿por qué llamamos a todos estos seres socios, shuraka, ¿vale? Porque todos decimos esta palabra, pero no sé si entendemos bien lo que significa. Si yo, por ejemplo, tengo una gran empresa, ¿vale? Y hay un gran jefe. Ese jefe es el que toma las decisiones, ¿vale? Si yo empiezo a coger a los subordinados o incluso al que está, yo que sé, fregando la entrada y empiezo a basarme en sus decisiones para yo hacer lo que tengo que hacer en mi trabajo, claro, la gente me va a preguntar, ¿por qué no estás siguiendo las normas del jefe? Estás siguiendo las normas del barrendero, que es un súbdito igual que tú, entre comillas, ¿no? Tú has cogido a ese barrendero y lo has convertido en un socio del jefe, ¿vale? La idea es que este universo está creado por un Dios creador, ¿vale? Cuando tú coges a otros seres o fenómenos y les das el papel divino, voy a hacer lo que tú me digas o lo que sea, le estás convirtiendo en un socio del creador. O sea, lo estás sacando del puesto que le corresponde y convirtiéndolo en el puesto del creador, ¿no? Por eso se le llama shirk, ¿vale? Le estás convirtiendo en un socio, ¿lo entendéis? Entonces Dios dice, es que esta gente tienen socios, es decir, estos seres a los que convierten en socios de Dios supuestamente, que les dan normas para las que Dios no ha dado permiso. ¿Vale? O sea, quiero que entendáis el concepto como un fenómeno universal, no solo algo entre musulmanes. Naturalmente, cuando Dios hace esta pregunta, no lo hace alabándolos, ¿vale? Sino que lo hace naturalmente condenándolos, o podríamos decir, quejándose de ello, ¿vale? Para que me entendáis. Por ejemplo, si tú en la religión hindú está el concepto de que las vacas son sagradas, ¿vale? Hay gente que dice, este concepto tiene un origen cultural, que es que las vacas nos daban tantos beneficios de leche, de carne o de comida o de lo que sea, o de protección o de ropa, no sé, lo que sea, que si empezamos a comérnoslas y las eliminamos, nos vamos a quedar sin nuestra mayor fuente de beneficios, ¿no? Por tanto, se creó esta idea de que son sagradas, ¿vale? La idea en el Islam es, bueno, pues entonces lo que tienes que decir es, no hay que matar a las vacas porque nos va a perjudicar. No digas no hay que matar a las vacas porque son sagradas, ¿vale? Porque entonces estás metiendo a Dios en esto, ¿vale? Por eso digo, no legisles religiosamente, di la verdad, ¿vale? No metas a la religión en esto, no metas a Dios en esto, porque entonces te estás inventando. Y sea quien sea el que se inventa eso, o las divinidades en cuestión, las estás convirtiendo en socios del creador de todo, ¿vale? Lo cual es brutalmente absurdo, ¿vale? Como en el ejemplo que os he dado. Fijaos la gravedad de esto, Dios dice... Por eso, cuando alguien piense que la innovación es algo pequeño, no te olvides que es gracias a esto que hay 50.000 religiones, ¿vale? Y que hay muchísima gente que se rinde, que pasa de buscar religión o de buscar a Dios porque dice, esto es demasiado difícil, aquí hay demasiadas religiones, ¿vale? Todo esto empezó con un montón de innovaciones, o sea, no es una broma, en esta religión no es una broma. Dios dice, وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ, si no hubiera sido ya porque Dios ha fijado o ha decretado el momento en el cual se va a separar, digamos, a cada persona en base a sus acciones, لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ. Dios ahora en este instante juzgaría, ¿vale? Entre ellos. Esta es una forma de decir, el crimen que estás cometiendo es tan gordo que si no hubiera una fecha para el juicio con unos testigos que hay que traer y hay que buscar y unos procesos que hay que seguir y unos plazos que hay que cumplir, sería para matarte ahora mismo, ¿vale? Imaginando que hay un caso de condena de muerte, ¿no? El crimen es tan gordo que te mereces que aquí al instante se ejecute la sentencia, ¿vale? Pero hay unas fechas que ya están programadas y un proceso judicial, ¿vale? Y Dios lo ha hecho todo así, Dios ha programado. Pero si no hubiera ya una fecha programada, es una forma de decir, esto es muy gordo, tío. Si no hubiera ya una fecha programada, Dios dice, al instante se produciría el juicio, ¿vale? Y luego concluye, todo esto es un solo versículo, وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
Dios dice, y en realidad a los zalimin, a la gente que hace el mal, a la gente que es injusta, a esas personas les corresponde un castigo doloroso, ¿vale? ¿Por qué se les llama zalimun? Gente injusta. Si yo vengo ahora a mis hijos, ¿vale? Y este es para mí uno de los grandes ejemplos. Si yo cojo ahora a mis hijos y les enseño, yo qué sé, aquí Dios está hablando de normas. Yo, por ejemplo, le digo a mi hijo, no puedes apoyarte así, porque si te apoyas así, los demonios harán que tengas mala suerte. Yo qué sé, me invento una paranoia. Eso es un acto de opresión. Porque esta persona, cada vez que vaya a ponerse así, lo cual es algo natural, se va a sentir culpable después. Y se va a restringir algo que es natural y que no tiene nada de malo. Y que Dios no ha restringido, ¿vale? Y con el paso del tiempo se va a ir creando tabúes, se va colocando restricciones, se va a sentir culpable. La culpabilidad en la religión es una opresión muy grande. Por tanto, cualquier invención de cosas sin ninguna prueba divina es un acto de opresión, ¿vale? Es un acto de opresión. Por eso cuando Dios está hablando de esto, de la idea de inventarse algo nuevo en materia religiosa, hay que dejar claro que es un acto de opresión. Que nadie le quite el significado que Dios le está dando, ¿vale? El siguiente versículo que os quería comentar está en el Sura 6, y es el versículo 136, ¿vale? Dios se está refiriendo a los paganos de la Arabia preislámica, la Arabia en la que el profeta Muhammad fue enviado. Y lo define con estas formas, ¿vale? Su comportamiento y sus creencias. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا. Y hacen, o sea, asignan a Dios o colocan para Dios parte de las cosechas y del ganado, se la asignan a Dios, ¿no? Básicamente, si tú al final de la estación tienes una serie de cosechas, una serie de granos, una serie de trigos, una serie de arroces, lo que sea, arroz no en la península arábiga, ¿no? Pero por poner un ejemplo, y tienes una serie de animales, esta gente tenían un ritual que era básicamente así, una parte de la comida y de eso se lo daban a los dioses en minúscula, a los minidioses, y luego otra parte se la asignaban al dios creador, ¿vale? Y esto, por ejemplo, vemos en el hinduismo que se hace, poner un plato de comida a algunos dioses, ese tipo de cosas. Waqalu, y dicen, Hada lillah, esta parte corresponde a el Dios, ¿vale? Dios en mayúscula, digo aquí. Biza'amihim wa hada li shurakaina. Es decir, en base a la fantasía que se han inventado, y esta otra porción corresponde a los otros seres que hemos convertido en socios de Dios, ¿vale? Quiero que hagáis hincapié, los que os vais incorporando, por favor, compartid y mirad el vídeo entero, ¿vale? Porque hemos explicado el concepto de shirk, de colocar un socio a Dios, ¿vale? Que esta es una frase que decimos tanto que damos por hecha, o sea, no entendemos la profundidad del significado que tiene. Entonces Dios dice, esta gente hacen esta repartición absurda, y dicen, esta parte se la asignamos al Dios grande, o al Dios creador en este caso, y la otra parte a todos estos socios que le hemos puesto, ¿vale? Básicamente, Dios dice, فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ por tanto, aquello que corresponde a estos seres que han convertido en socios de Dios, فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. Esa parte no llega a Dios, ¿vale? Se queda con estos mini dioses, ¿vale? Pero no obstante, وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ. Pero la parte que supuestamente corresponde a Dios, esa parte luego sí que le dan a los otros seres, ¿no? A los otros dioses. ¿Cuál es el problema de toda esta creencia? Naturalmente que se la han sacado de la manga, que se lo han inventado, que no procede de la revelación, pero hay otro problema, que es sumamente estúpida, ¿vale? Y eso es lo que concluye Dios. Sa'a ma yahkumun. O sea, qué mala forma de repartir o de juzgar las cosas, ¿no? Qué mal criterio a la hora de hacer las cosas. Tú lo que me estás diciendo es que repartes para diferentes dioses y luego para el Dios creador, y luego la parte que corresponde al Dios creador, naturalmente, es decir, la parte que corresponde a estos dioses en minúscula, no llega al Dios creador, naturalmente. Pero en el caso contrario sí que ocurre, ¿vale? Y esto es algo que hace el Corán consistentemente, cuando nos señala las creencias de los paganos, de los animistas, de la gente que creen en la salvación a través de Cristo. No solo te dice, oh, esta creencia no viene de Dios, te dice que no viene de Dios y te señala dónde está la incoherencia, ¿vale? Te señala dónde está la inconsistencia. Es súper importante este punto, porque en cierto modo, cuando las personas inventamos innovaciones, suelen ser absurdas, ¿vale? Y eso es una de las cosas que distingue las creencias del Islam de las creencias innovadas, ¿vale? Y es algo que distingue las prácticas del Islam de las prácticas innovadas, ¿vale? Voy a poner un ejemplo.
la idea de que hay un Dios trascendente y responderás por sus acciones, ¿vale? Por tus acciones ante Él. Tú a lo mejor necesitas pruebas, dame una prueba de que es verdad, pero la creencia es lógica, es consistente, ¿vale? Claro, cuando tú afirmas que por el simple hecho de la pertenencia a un pueblo o de haber aceptado a un salvador te salvará, eso no es consistente, es inconsistente. Porque estás quitando a las personas, estás dando ventaja a unos sobre otros y estás quitando a las personas su propia responsabilidad. Por tanto, es una creencia incoherente. O sea, el Corán hace eso. La creencia en sí es incoherente. Ya no es solo que no procede de Dios, sino que es que si usaras un poco el coco te podrías dar cuenta, ¿vale? Os he puesto aquí otro ejemplo. Esto está en el Sura 5, Sura de la mesa servida, Suratul Ma'idah, versículo 103, ¿vale? Otra cosa que hacían los paganos árabes, y por cierto, esto no nos exime a los musulmanes. Cuando tú vas a países, a algunos países como por ejemplo de donde yo soy, tienen creencias como, a ver, tienen una creencia. Tienen, por ejemplo, la creencia de que si tú tienes... Yo, por ejemplo, no rezo a lo mejor, ¿vale? Pero tengo unos mayores, unos sabios, unos marabut, todo ese tipo de estructura que existía antes del Islam, que si ellos hacen mucho dua por ti y piden por ti, Dios hace descender sobre ti una baraka, una bendición, que te va a perseguir, ¿vale? Y una frase que he escuchado muchas veces decir es: ya, la persona no reza y tal, pero es que los du'a de sus ancestros están detrás de él, ¿vale? Pues eso es totalmente absurdo, porque el Islam enseña وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Cada persona va a recibir según el esfuerzo que haga. O sea, fijaos la coherencia de las doctrinas del Islam y la absoluta incoherencia de las innovaciones, o sea, de lo que la gente de lo que el ser humano se inventa, ¿vale? Lo que el ser humano se inventa es conveniente. Lo que Dios ha revelado es consistente, ¿vale? Y esa es una de las grandes diferencias. En fin, este otro versículo en el Sura 5 dice: "Ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham". Dios no se ha inventado, Dios no ha instituido, ni ha legislado ni bahira, ni sa'iba, ni wasila, ni ham. Estos son tipos de animales que los árabes preislámicos se inventaron diciendo: muy bien, si este animal ha tenido un número determinado de hijos varones, es sagrado, no se toca. Si este animal ha tenido, después de 2 embarazos o 3 embarazos, ha tenido hijos o ha tenido éxito o no sé qué, este no se toca. Así se inventaban categorías de animales, ¿vale? Atribuyéndolo pues a una supuesta bendición, ¿vale? Algo que era completamente, pues este ha tenido más hijos y el otro no, ¿vale? Así es la ley, así lo ha decretado Dios, ¿vale? Ellos atribuían esto a supersticiones, básicamente. Entonces Dios dice, en primer lugar, Dios no ha instituido estas cosas, ¿vale? ¿Cuál hemos dicho que era el primer problema de las innovaciones? Que no vienen de Dios, ¿vale? Se las han inventado las personas. De hecho, Dios añade, وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Lo que pasa es que la gente que niega la verdad o rechaza la verdad se inventan contra Dios mentiras, ¿vale? Al-kadhib, falsedad, y tiene lógica. Es decir, si cuando llega la verdad yo no la quiero, ¿a qué me aferro? Bueno, pues te estás aferrando a la falsedad, ¿vale? Tienes aquí 2 opciones, ¿vale? Y tú rechazas la verdad y aceptas la falsedad, ¿vale? Así es como Dios lo define. Este es el primer problema. La gente que rechaza la verdad se aferra a las mentiras. Pero luego Dios añade otra cosa. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Y la mayoría de ellos no razona, ¿vale? ¿Cuál es el mensaje subliminal de esto? Bueno, toda esta gente, si realmente se parara a razonar, oye, podrían darse cuenta de que este animal no es especialmente más sagrado que los otros animales, ¿vale? O estas 4 categorías específicamente, o ninguna otra de las que se hayan inventado. Entonces, insisto, cuando Dios señala estas creencias, nos apunta que no son consistentes, ¿vale? Luego, cuando el Corán nos justifica sus doctrinas, como por ejemplo que vas a responder por tus acciones, ¿qué dice Dios? أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ. ¿Tú te esperas que vayamos a tratar igual a la gente que cumple con Dios que a la gente que se salta las normas y es criminal? Es decir, quiero que entendáis que el Islam te da unas doctrinas y te dice, estas doctrinas son naturales, son racionalmente entendibles, ¿vale? Por supuesto que hay detalles del ilmul ghaib, del más allá, que tú racionalmente no puedes conocer, ¿vale? Pero no me refiero a eso, me refiero a que las doctrinas básicas no son irracionales. Sin embargo, en la mayoría de innovaciones te encuentras siempre un elemento que dices, esto es un poco una tontería, ¿vale? Pero bueno, independientemente del elemento de irracionalidad, si esa doctrina no procede de Dios, es una innovación y punto, ¿vale? Te parezca racional o irracional o lo que sea, ¿vale? Por tanto, estos eran los 2 problemas, ¿vale? Ahora os quiero... insisto en que estamos hablando de la innovación como un fenómeno humano. La pregunta aquí es, ¿por qué las personas nos inventamos creencias y por qué las personas nos inventamos práctica?
prácticas, rituales, ¿vale? Y para mí esto es el análisis que no siempre hacemos y es súper importante de hacer, ¿vale? Cogiendo así por encima todas las innovaciones o las creencias inventadas y los rituales inventados que Dios condena en el Corán, los podríamos clasificar en una serie en una serie de grupos determinados, ¿vale? Yo os he puesto aquí 5 o 6, pero esto es una categorización arbitraria, ¿vale? La he hecho yo cogiendo versículos. Fijaos, una de las cosas que Dios condena es el hecho de que especulamos e imaginamos, ¿vale? ¿Qué significa que especulamos e imaginamos? Significa que si, por ejemplo, los dioses en minúscula, todos estos dioses que existen, o Hércules y Zeus y la mitología, todas estas personas con nombres, con biografías, con relaciones interpersonales, todo eso es producto de la imaginación, ¿vale? E incluso cuando tú observas al cielo, en las constelaciones, vemos formas de animales, eso es porque nuestro cerebro está programado para detectar animales y caras de personas. El problema cuál es que cuando tú miras al cielo, donde no hay caras, porque no hay nadie, tú proyectas esas caras y empiezas a decir, mira tío, es la forma de un unicornio, o de un caballo, o es la forma de un león. Y creas esta idea y luego vienen los horóscopos y luego viene todo esto. O sea, fijaos, esta creencia es shirk, pero es que a la vez es una especulación, ¿vale? O sea, quiero que entendáis que esto está relacionado. Y el Islam es tan sumamente coherente que todas estas cosas, la astrología, la adivinación, automáticamente se les considera un acto de shirk. Y es que tiene tanta lógica. Bueno, sobre el inventarse creencias en base a la especulación, Dios nos dice en Surat An-Najm, esto no son más que nombres, Sura 53. In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum, ma anzalallahu biha min sultan. Esto no son más que nombres, el dios patata, el dios cebolla, el dios del pan, el dios del tomate, el Uzza, el Lat y todas estas tonterías. El gato está ahí en el sofá, de hecho creo que lo podéis observar. Bueno, disculpad que me haya desviado. Estos nombres no son más que cosas que os habéis inventado, ¿vale? Vosotros y vuestros ancestros, dice Dios. Antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Dios no ha dado ninguna prueba ni autoridad, ¿vale? Que quede claro. O sea, las especulaciones. El hecho de que queremos explicaciones o queremos decir, mira, esto lo ha hecho tal Dios, esto tal, y nos las inventamos, ¿vale? Nos inventamos explicaciones, podríamos decirlo así. Luego hay otra cosa que yo lo llamaría el shirk de los atajos, ¿vale? Nos inventamos creencias que nos ayudan a pillar un camino de atajo corto, ¿vale? Es decir, yo acepto esta doctrina, acepto a esta persona, digo la frase mágica y automáticamente Dios me dará los resultados finales sin yo tener que hacer esfuerzo, ¿vale? Por eso mucha gente cuando le enseñas la teología del Islam te dice, entonces, ¿qué gracia tiene? O sea, si vosotros creéis, como a una persona le dije, la in shakartum la azidannakum, si tú das gracias, Dios te da más, ¿vale? Es decir, yo soy una persona agradecida, porque eso está reconocido hasta gente que no cree en Dios. Si tú eres agradecido, desprendes un buen rollo que luego la gente te devuelve. Y generalmente la gente que acumula muchas cosas solía ser agradecida, ¿vale? Entonces yo le he dicho, bueno, la in shakartum la azidannakum. Y luego te dicen, entonces, ¿Dios qué pinta aquí? O sea, la gente tiene la idea de Dios como Hércules. Interviene con rayos constantemente. O sea, cuando ven que una religión reconoce que la persona recoge el fruto de su esfuerzo, es como un poco, es demasiado real, ¿no? Eso es uno de los problemas que mucha gente tiene con el Islam, que es demasiado real. No hay estos mitos y estas supersticiones de las que estoy hablando. Entonces hay gente que eso le aburre, no le parece una religión legítima. Fijaos, el shirk del atajo. Dios dice, ulaika alladhina yad'una, esas personas a las que invocan, yabtaguna ila rabbihim al-wasila. Ellos mismos están buscando cómo acercarse a Dios, ¿vale? Cuando tú dices, este santo hará de mediador hacia Dios. Si yo acepto a esta persona como salvador, él me acercará a Dios. Si yo uso a este ídolo, él me acercará a Dios, ¿vale? Dios está diciendo, todos estos seres, los que tienen conciencia, personas, santos, profetas, ellos mismos están intentando acercarse a Dios, ¿vale? Ayyuhum aqrab. Están intentando tratar de acercarse lo máximo posible a Dios, ¿vale? Por tanto, esto es otro tipo de innovación religiosa, ¿vale? Hemos dicho, nos inventamos creencias por encontrar explicaciones, por ahorrarnos el esfuerzo y hacer el atajo. Esto, por cierto, y luego dentro de lo de las explicaciones, por cierto, entra la astrología. Dios nos dice,
Dios es aquel que ha creado el sol y la luna, el día y la noche. La tasjudu lishamsi wala lilqamar. No te postres ante el sol ni ante la luna, sino ante Dios, que es el que los ha creado, ¿vale? Pero a veces, ¿por qué hacemos esto? La luna. O sea, la idea está de que la luna, por ejemplo, influirá en nuestras acciones, o el sol influirá en nuestras acciones, ¿vale? Esto en el Islam se considera muy gordo, de hecho se considera kofar, ¿vale? Es un acto de kofar. Es decir, si tú le atribuyes tus ocurrencias a la influencia de los astros, entonces estás en cierto modo rechazando a lo que Dios ha revelado, ¿vale? De hecho, esto lo dijo el profeta explícitamente en un hadith auténtico, alayhi salatu wassalam. Había llovido, y el profeta, alayhi salatu wassalam, ¿qué dijo? Hoy ha llovido. Quienes atribuyan esta lluvia a Dios, hay gente hoy que va a acabar siendo, va a acabar renegando, ¿no? O ha acabado renegando. Es decir, estoy parafraseando, por supuesto. La gente que ha atribuido esto a la lluvia ha cometido kofar, ¿vale? Ha renegado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, tú estás cogiendo a ese aspecto de la naturaleza y convirtiéndolo en un dios, ¿vale? Luego hay otro tipo de bid'a o de innovaciones que es emocional, ¿vale? Es decir, a mí me gusta algo, como Dios dice, solo siguen especulaciones, y lo que desean los nufus, las personas. Es decir, si a mí me conviene la creencia de que me voy a reunir con, yo qué sé, con alguien de mi familia o lo que sea. Es decir, cuando a mí algo me conviene, yo me convierto en una creencia religiosa. Lo que desea tu nafs, tú mismo te lo guisas y tú mismo te lo comes. Te lo conviertes en una creencia religiosa, ¿vale? Eso es una de las grandes motivaciones que hay detrás de inventarse creencias religiosas, ¿vale? Cuando alguien venga y os diga las religiones nada más que existen para satisfacer el vacío, bueno, en primer lugar, que a mí mi religión me satisfaga el vacío no lo hace ni más verdad ni más mentira. Pero sí que es verdad que hay gente que se inventa cosas solo porque les conviene, ¿vale? Y eso es algo que el Corán denuncia. Por eso digo, todas estas pequeñas cosas que la gente se ha inventado son innovaciones. Y a causa de esto se han ido creando religiones, ¿vale? Por eso cuando la gente le quita hierro al asunto de las innovaciones, es porque no lo está viendo en perspectiva. Porque si lo vieras en perspectiva te darías cuenta de lo sumamente gravísimo que es, ¿vale? Hay muchos más tipos. Por ejemplo, la gente que dice no nos va a tocar el fuego nada más que días contados. Es decir, somos el pueblo elegido de Dios, no vamos a ir al infierno. Y aún si vamos será poco tiempo, ¿vale? Esto es algo que el Corán condena. Este es otro tipo de innovación. Tú te inventas una doctrina que te coloca a ti mismo como miembro de una casta superior, los sistemas de castas. Eso no lo ha revelado Dios. Eso es una doctrina conveniente, es una cosa inventada por personas, ¿vale? Y luego, por supuesto, hay doctrinas que te puedes inventar, como por ejemplo, si tú pagas a la iglesia, te ahorras el tener que ayunar, ¿vale? Eso es una práctica más bien, un ritual, más que una creencia. Aunque incluye las dos cosas. Bueno, de nuevo, ¿vale? Eso es una innovación religiosa. Dios dice algo súper interesante. La mayoría dice Dios, o dice Dios, muchos de los ahbar y los ruhban, muchas de las personas de espiritualidad, monjes, y las personas de conocimiento religioso, ruhban, rabinos y eso, la yakuluna amwalin nas. Esta gente se come la riqueza de las personas bil batil, ¿vale? A través de la falsedad, ¿vale? Amwalin nas y bil batil. Es decir, tú te inventas una creencia o una práctica o una institución que te va a traer pasta, ¿vale? Hablando claro, pues eso es una forma de innovación religiosa. Quiero que veáis que tal y como lo plantea el Corán, y cuando observas a la especie humana, hay 1.000.000 de razones por las que nos estamos inventando todo el rato creencias y rituales, ¿vale? Por eso hay gente que siempre está cuidadosa de no innovar, y eso, si no te excedes, eso es correcto, eso es lo que los musulmanes deberíamos hacer. Deberíamos tener mucho cuidado con cuando alguien te habla en nombre de Dios. Dios dice esto, Dios prohíbe esto, Dios quiere esto, Dios quiere... Ya me puedes dar una prueba, pero una prueba sólida, ¿vale? Ya me puedes dar una prueba de Dios y del profeta, porque si no, en el caso de los musulmanes, ¿vale? Pero el fenómeno histórico es el mismo, ¿vale? Cuando las personas empezaron a decir que Jesús morirá por tus pecados o murió por tus pecados, hubo un grupo de seguidores de esa religión que dijeron, esto no tiene base. La Trinidad. Hubo unitarios que se negaron a aceptar esta Trinidad y los fundieron vivos, ¿vale? O sea, quiero que entendáis eso. Y luego, por supuesto, el ego, ¿vale? Dios dice, esta gente se han peleado, se han dividido en religiones, bagyan bainahum, porque cada uno quería ser un tirano o someter al otro, dominar al otro, ¿vale? Pero quiero que entendáis eso, que hay un gran abanico.
de razones. Entonces, ahora yendo un poco más a lo que nos afecta como seguidores del profeta Muhammad, que esta es la parte donde la gente ya entra en la controversia, porque todo lo que he dicho hasta ahora, todo el mundo yo creo que más o menos lo entiende. Pero ahora cuando empezamos a hablar de prácticas específicas que hacemos los musulmanes, claro, aquí es cuando entran las controversias, ¿vale? Y las diferencias de opinión. El profeta alayhi salatu wassalam, fijaos en la responsabilidad que él tiene. Él sabe que va a morir, alayhi salatu wassalam. Él sabe que va a morir y no habrá un profeta después de él, ¿vale? Entonces, él tiene un peso muy gordo, la preocupación de que la gente después de él no se invente cosas. Por eso vemos que en la sunna está súper establecido de un montón de formas diferentes la prohibición de innovar, ¿vale? Y insisto, la gente cuando dices esto te asocia a un grupo, a una secta. Esto no es cuestión de nada, de grupos y sectas, es cuestión del Islam, es cuestión de lo que el profeta enseñó y de lo que Dios enseña. Estas tonterías de las sectas insisto, creo que el dogmatismo entre tú eres este grupo y yo soy otro grupo es parte de nuestra naturaleza más primitiva y tribal. Porque nos impide, es decir, nos hace sesgados, nos hace gente de prejuicios. Cuando tú dices algo que no es de mi grupo, ya lo rechazo. No analizo si lo que estás diciendo es verdad o no. Y a veces cuando tú dices yo me abstengo de esto porque creo que es innovación, automáticamente te dicen, vale, tú eres miembro del otro grupo. Fuera, fuera, fuera todo. Ese es un problema, porque no puedes investigar la verdad si estás encerrado en el mundo de los dogmatismos y de las sectas, ¿vale? Y eso es algo que veo mucho. Cuando alguien se opone como musulmán a las innovaciones, está cumpliendo con su deber como musulmán. No lo atribuyas a la pertenencia a ninguna secta. Aunque sí, reconozco que hay gente que se excede. En todo hay gente que se excede, ¿vale? Pero yo me he visto en esa situación de decir, yo no celebro esto, no hago esto. Vete a Arabia Saudí, me dijeron, vete con Albani. Eso son chorradas. Hombre, yo simplemente estoy rechazando esto porque yo creo que sencillamente no lo hizo el profeta y sus compañeros alayhi salatu wassalam, radiyallahu anhum ajma'in, y no quiero hacerlo, ya está. Vale, hazlo tú, pero no me digas, haz porque eres del grupo. ¿Cómo que grupo? Simplemente es de cajón, ¿no? Bueno, en fin. Respecto a las cosas que nos podemos inventar después de que muera el profeta Muhammad, el profeta alayhi salatu wassalam dejó muchas citas, ¿vale? Insisto, esto no es de ningún grupo ni corriente, esto es el Islam. Es el Islam. Y son citas del profeta que vienen por muchas vías, ¿vale? Nadie puede cuestionar que el profeta repitió una y otra vez esto, ¿vale? En algunos casos fue en sermones dado a masas de personas y esas personas lo han transmitido. O sea, que el profeta condenó las innovaciones. Por tanto, no hay ninguna duda, ¿vale? Y cuando él murió, sus compañeros eran severos con este tema. ¿Por qué? Porque ellos entendieron, esta gente entendía en el Corán, a diferencia de muchos de nosotros. Ellos entendieron que lo que hoy es una pequeña innovación, si lo vas dejando, de aquí 3 siglos van a ser 5 religiones. Y de aquí 3 siglos más van a ser, 5 sectas. Y luego van a convertirse en 5 religiones. Esa es la historia de la humanidad que el Corán te está intentando dar a entender. Si tú no haces ese análisis del Corán, no lo entiendes. Por eso creo que la primera generación lo entendía muy claramente, ¿vale? Y la tradición que había en Medina era muy, muy centrada en tratar de mantener el Islam tal cual, ¿vale? Sin añadir creencias, por supuesto, pero sin añadir ni siquiera prácticas o rituales. Porque a veces tú crees que algo es inocuo y no lo es. El profeta alayhi salatu wassalam, de acuerdo a un hadith de Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, nos dice: Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa rad. Aquella persona que ahdatha, que traiga como algo nuevo, ¿vale? Que innove, que meta algo nuevo, ¿no? O que diríamos que se saque algo nuevo de la nada. Fi amrina, en esta cosa nuestra, que es decir, la religión del Islam, hadha ma laysa minhu, algo que ya no forma parte de él, fahuwa rad, le será rechazado. Tú le dirás a Dios, Dios, yo te amaba tanto que en lugar de 5 oraciones estipuladas hice 6. Fahuarat, Dios te lo va a rechazar, ¿vale? Porque tú te estás inventando en materia de ritual. No hablo de oraciones voluntarias que puedes añadir rakat y eso, ¿vale? Porque el Islam estipula los terrenos donde tú puedes añadir, pero hay cosas que están fijadas, ¿vale? Los horarios de la oración, o los números de rakat. Dios, yo te amaba tanto que Salatul Dhuhr, la oración del mediodía, decidí hacer 15 rakat. Porque mi amor por ti era 4 por 4, era 4 veces más grande. Eso es una tontería, ¿vale? Tú no estás en potestad de hacer eso. Te estás colocando donde no te corresponde, ¿no? Por tanto, te será rechazado. De acuerdo a otra transmisión que solo está en Muslim, man amila
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Quien realice una acción que no está... quien realice una acción que nuestra religión ya esté en ella, es decir, que no esté ya en nuestra religión, la tendrá rechazada, lo mismo, básicamente. En un famoso sermón que el profeta dio ante bastantes personas hacia el final de su vida, ¿vale? Y vemos que las cosas que el profeta, alayhi salatu wassalam, dice hacia el final de su vida son como los grandes testamentos que quiere dejar claros, ¿vale? La oración, tratar bien a los débiles, ese tipo de cosas, ¿vale? En estos sermones finales, la igualdad de la humanidad, el buen trato a la mujer. Vemos que en los últimos sermones está haciendo hincapié en estas cosas, ¿vale? Todos procedéis de Adán, Adán procede de la tierra, esas cosas. Nos dice, es decir, quien viva después de mí, va a haber muchas diferencias de opinión, ¿vale? Y la gente presente supo que este discurso era un discurso de despedida. Quien viva después de mí verá muchas diferencias de opinión. Por tanto, os recomiendo, fa'alaykum bisunnati, os corresponde, alaykum, os incumbe, os es imperativo, acogeros a mi ejemplo. Y al ejemplo de los sucesores que siguen la guía recta, ¿no? Después de mí, wa iyyakum wa muhdathatil umur. Y os advierto en relación a las cuestiones que sean sacadas de la nada, que sean innovadas, ¿no? O las novedades, podríamos decir así, porque toda innovación, dalala, es una desviación, ¿vale? Es decir, si este es el camino de Dios, cuando tú inventas, te has separado, ¿vale? Insisto, la gente cuando te escucha citar estos hadices dice, oh, radical wahhabita. Eso son tonterías, de verdad. Eso es un producto de nuestro sectarismo. Dejemos de lado los sectarismos. Es decir, estos son enseñanzas del Islam. Es decir, los compañeros del profeta no eran wahhabitas, ni... ¿Cómo es esto? El imam Malik, la tradición de Medina, era súper severa con las innovaciones. Ellos eran wahhabitas también. Quiero decir, que tú asocies a un grupo estar obsesionado con un tema me parece bien. Pero eso no significa que ahora cada vez que un musulmán, cumpliendo como musulmán, trate en la medida de lo posible de alejarse de innovaciones, la pagues con él y le digas ujalabita. Porque realmente yo no tengo nada que ver con ningún grupo. Es decir, me sorprende que este sectarismo nos impide buscar la verdad. Yo estoy programado para que cada vez que alguien condena la innovación le diré jalabita. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que nunca voy a conocer la verdad sobre este tema, porque ya estoy cerrado en ese dogma, o sea, en ese dogmatismo, ¿vale? Cada vez que alguien me hable de espiritualidad, este es un sufi, tiene una inclinación sufi. Pues entonces, nunca vas a saborear la espiritualidad del Islam, ¿vale? Es cierto que hay gente extrema, pero eso no quita que ahora tú te vayas al extremo opuesto y digas, no, las innovaciones no pasa nada. Porque en realidad es un tema gordo, ¿vale? E insisto, no lo mires solo como las disputas que hay entre musulmanes, míralos como un fenómeno humano. Un fenómeno humano que ha dejado a la humanidad sumida en un caos de religiones muy importante. Y mucha gente está confundida. Uno de los argumentos por los que la gente más rechaza las religiones es ese, o buscar a Dios. Te dicen, vale, yo puedo entender que hay un Dios creador, pero ¿por qué ha dejado 7000 religiones aquí confundiéndonos? ¿Me entiendes? Eso es muy fuerte y realmente es una pregunta que hay que hacerle a la humanidad. Cada persona que se inventó una creencia es para ir y decirle, ¿por qué, tío? ¿Por qué nos has hecho esto? Has dejado a la humanidad sumida en la confusión. Y ya está. Realmente tenía mucho más que tratar, pero como siempre, no hay tiempo. Solo quiero hacer un par de apuntes finales, ¿vale? Porque hay una cosa que mucha gente me dice, que es que el profeta dijo, Es que el profeta dijo, Es decir, la persona me dice, el profeta dijo que quien se invente una innovación buena, no pasa nada. Quiere decir, recibirá la recompensa por la gente que lo haga, ¿no? El concepto del bid'ah hasana, la buena innovación. Claro, aquí hay que matizar a qué te refieres por buena innovación, ¿vale? ¿Por qué? Por ejemplo, yo no podría rezar 6 oraciones al día y a la sexta decir, pero es un bid'ah hasana, es bueno, es una buena innovación porque estoy rezando más. El profeta te ha dicho que todas las innovaciones, alayhi salatu wassalam, son un desvío, ¿vale? Y creo que este argumento es peligroso porque te puede hacer creer que algo que es malo es bueno, ¿vale? A ver si me puedo explicar mejor. ¿Y de dónde sale esto? Esto está extraído de un hadith, que es verídico, pero está mal interpretado, ¿vale? En este hadith vemos que uno de los compañeros del profeta era pobre y no tenía ropa suficiente, ¿vale? Entonces, el profeta digamos que incitó a dar caridad para ayudar a esta persona, ¿vale? Y uno de los compañeros del profeta dio caridad. Entonces otro lo vio y lo siguió. Y otro lo vio, se creó el efecto dominó que tanto nos caracteriza a las personas, vamos. Entonces fijaos,
el profeta dijo, Man sanna fil islami sunnatan hasana, quien inicie una práctica en el Islam buena, positiva, recibirá la recompensa por todos aquellos que la hagan, que le sigan, sin disminuir de la recompensa de esas personas. ¿Vale? Entonces, fijaos, quiero que entendáis eso. El profeta no dijo quien se invente una nueva creencia o quien se invente un nuevo ritual. Es un agravio decir eso del profeta, alayhi salatu wassalam. Lo que el profeta dijo es quien haga algo bueno y el resto de la gente le siga. Quien empiece a dar caridad y el resto de la gente le ve y empieza a hacerlo. ¿Vale? Dios recompensa a esa persona por ese buen hábito o esa buena conducta que él ha iniciado y que los demás le han seguido. Pero el profeta no dijo nada de quien se inventa un nuevo ritual o una nueva creencia, ¿vale? Y el último argumento que quiero tratar es, a muchas personas te dicen, Omar bin al-Khattab, durante su califato, cuando el profeta ya había muerto, alayhi salatu wassalam, bueno, él dijo, estaría muy bien que la gente, durante los rezos de la noche de Ramadán, el Tarawih, la gente rezara detrás de un solo imam en lugar de rezar desperdigados, ¿vale? Entonces colocó a Ubay ibn Ka'ab como imam, a otro de los compañeros del profeta. Aquí ya está muerto el profeta, ¿vale? Y Omar es el califa. Alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhu. Entonces, ¿qué ocurre? Omar coloca como imam a Ubay ibn Ka'ab para que durante la oración de la noche de Ramadán haga de imam y la gente le sigue. ¿Vale? La gente le sigue. Entonces, cuando esto ocurrió, Omar lo vio que toda la gente se había reunido detrás de Ubay ibn Ka'ab y ¿qué dijo? Dijo una frase muy famosa. ¿Cómo es? Dijo, qué bella innovación, ¿no? Ni'mati bid'atu hadhihi. Dijo, qué hermoso bid'a, qué hermosa novedad es esta, ¿vale? Entonces la gente dice, ¿ves? Puedes inventarte cosas que sean una novedad porque él instauró que se rezara durante la noche de Ramadán detrás de un imam y luego dijo qué gran innovación. Pero esto no es del todo verdad, ¿vale? O sea, en primer lugar, el profeta Muhammad ya había hecho esto de rezar. Y esto te lo encuentras en hadices en Bukhari y en Muslim. El profeta alayhi salatu wassalam, durante las noches de Ramadán, rezó una noche y la gente rezó detrás de él. Él hizo de imam durante las noches de Ramadán. 1 noche, 2 noches, 3 noches, y luego dejó de hacerlo. Y dejó de hacerlo porque dijo, tengo miedo que si lo empiezo a hacer todas las noches, la gente se creerá que es obligatorio, ¿vale? Entonces lo dejó de hacer. Pero él ya lo había instituido, el profeta Muhammad. Entonces lo que hizo Omar es revivir esa sunna, revivir esa cosa del profeta. No se inventó un nuevo ritual, ¿vale? Y hay hadices que lo demuestran. Él no se inventó esto de la nada, ¿vale? Por tanto, él no inventó un nuevo concepto en la religión, ¿vale? Creo que eso está mal usado. Y cuando Omar dijo que buen bid'a es esto, no olvidemos que bid'a en árabe significa novedad, ¿vale? Algo nuevo. O sea, hace todos estos días la gente ha estado rezando desperdigada y mira qué buena cosa nueva me está pasando ahora, ¿vale? No significa nueva creencia o nuevo ritual, ¿vale? Eso es lo que quiero que se entienda. Entonces, ¿existe un bid'a hasana, una buena innovación? Sí, en el sentido, claro, depende, aquí las palabras son peligrosas, depende a qué te refieras. En el sentido de que, por ejemplo, los compañeros del profeta pusieron el Corán por escrito, por primera vez, cosa que el profeta no había hecho. Eso era algo nuevo, pero ellos no se inventaron una nueva creencia, ni un nuevo ritual. Simplemente pusieron el Corán en un nuevo formato, ¿vale? Como puedo venir yo y ponerlo en CD, o ponerlo en DVD, en audio, o ponerlo en MP3, ¿vale? Yo no estoy inventando una nueva creencia ni un nuevo ritual. Estoy creando un nuevo soporte tecnológico relacionado con una cosa religiosa. Pero yo no estoy innovando en la religión, dentro de la religión, ¿vale? Lo digo porque la gente utiliza mal este argumento. O te dicen, Uthman, no sé si fue Uthman, si no me equivoco, incorporó minaretes en la mezquita, cosa que el profeta no había hecho. Eso es un bid'a. No exactamente. Lo que pasa es que cuando tú vas a llamar a la oración, la ciudad se ha hecho más grande, la gente no te oye, y colocas una torre para llamar a la oración desde arriba. Eso es una innovación tecnológica. Insisto, él no se inventó ni una nueva creencia, ni una nueva práctica, ¿vale? Hago hincapié en esto, porque la gente juega con los términos. No es lo mismo una innovación tecnológica, porque el minarete no deja de ser una innovación tecnológica, o el poner el Corán por escrito, en un nuevo registro. Eso no estás creando una nueva creencia, ni estás creando una nueva práctica o ritual, ¿vale? Quiero que quede muy clara la diferencia, porque si no puedes acabar diciendo que las personas que eran más precavidas contra las innovaciones, es decir, los compañeros, fueron innovadores, ¿vale? Ahí estás jugando con palabras. Por tanto, sí, es cierto que realizaron innovaciones buenas en el sentido tecnológico, ¿vale? No innovaron en la religión,
¿vale? Quiero que quede muy clara la diferencia, ¿vale? El calendario. Omar bin al-Khattab instituyó un calendario para los musulmanes, ¿vale? Eso, sencillamente, de nuevo, es algo útil en la vida humana. El resto de civilizaciones tienen calendarios. Omar instituyó un calendario para los musulmanes. Él no inventó una nueva creencia, ni inventó un nuevo ritual o práctica, ¿vale? Quiero que quede esto súper claro, ¿vale? Ya está. Bueno, pues ya está. Realmente voy a dejar el tema aquí. Solo os quería decir una cosa. Quiero que os quedéis con el hecho de que Dios, cuando ha condenado todas las innovaciones de la historia humana, el pueblo elegido, la redención, Cristo me salvará, la Trinidad, Dios está formado por tres personas en una esencia, o tres esencias en una persona, como lo quieras llamar. Vamos a repartir la comida entre las diferentes divinidades. Estos animales han sido tocados por una bendición y por eso ha tenido 3 hijos en fila. No vamos a comer de él, le vamos a dejar que camine solo por el desierto. Dios ha condenado de todas estas cosas que no tienen autoridad revelada, ¿verdad? O sea, que son una innovación, vamos. Que estás hablando de lo invisible sin ninguna prueba, pero luego hay otra cosa que Dios ha condenado, que es el hecho de que no cuadran, tío. O sea, son inconsistentes de forma interna, son incoherentes, ¿vale? O sea, quiero que entendáis que el Corán hace mucho hincapié en el aspecto irracional de la mayoría de innovaciones, ¿vale? Habiendo dicho esto, yo he hecho mucho hincapié en la mayoría de mis vídeos sobre el aspecto espiritual, ¿no? El qalb, el corazón. El Corán hace mucho hincapié en el corazón, el qalb, es la palabra para la espiritualidad, y el aql, el intelecto, ¿vale? Entonces he pensado que será útil para el directo de la semana que viene dedicarlo al papel del intelecto en el Islam, porque creo que muchos musulmanes, estos dos puntos, tanto el intelectual como el espiritual, son los que más abandonados tenemos, ¿vale? Es decir, acentuamos mucho como el ritual, la forma, el vestido, el vello, la forma externa, pero a veces ni tenemos la base racional o intelectual que nos permite saber por qué hacemos lo que hacemos y por qué creemos lo que creemos y por qué rechazamos lo que rechazamos, y luego el aspecto espiritual, ¿vale? Y como habréis visto, si Dios quiere, en la charla o el directo de hoy, en la visión del Corán todo está coherentemente relacionado, ¿vale? Y esa es una de las... Bueno, es la gran maravilla del Islam. Dicho esto, vamos a dejar el tema y ya si queréis hacer alguna pregunta, hermanos y hermanas, adelante. Con la condición de que no sea ni fatuas ni jurisprudencia y que sea una pregunta fácil, ¿vale? Por cierto, rezar con una alfombra en el suelo no es una innovación, ¿vale? De nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque yo no estoy inventando una nueva creencia ni estoy inventando un nuevo ritual. Sencillamente estoy usando un soporte tecnológico que es poner algo en el suelo que me permita estar más cómodo y además es algo que sé que está limpio, ¿vale? O usar altavoces para el adán. Eso, tú no estás cambiando ninguna creencia ni estás añadiendo un ritual, ¿vale? Lo digo porque a veces la gente juega con esto. La gente juega con esto de innovación. Vida hasana, innovación buena. Vale, si refieres a una innovación tecnológica, como lo que hicieron los compañeros, poner por escrito el Corán, usar minaretes, incorporar un calendario, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, bueno. En fin, aquí una persona pregunta, yo te lo he querido hacer pregunta, ¿la osa de la verdad en la mañana de Fajr o en la tarde por el Isha sin el wudu o con? Siempre con wudu, naturalmente no vas a rezar sin wudu. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Espero que nadie me meta en movidas sectarias. Oh, entonces eres de los Walafi, de los Halami, de los Pelagi. Porque esto no tiene nada que ver con sectas, tío. Estamos obsesionados con las sectas. Esto es un musulmán que busca la verdad, tiene que rechazar las innovaciones. ¿Por qué pones ese acento, hermano? Probablemente por la gente que me dice esas cosas. ¿Nadie tiene preguntas? De las 40 y tantas personas conectadas. Bueno, pues nada, para evitar este incómodo silencio,
vamos a terminar la conexión, ¿vale? Espero que le hayáis encontrado beneficio a esto y espero que lo compartáis un montón, ¿vale? No he tocado ningún tema específico, porque mi intención no era entrar en una controversia específica sobre esto o sobre otro tema o sobre otro tema. Vale, Paco Guerrero, tómate el tiempo, escribe. Pera Burgos pregunto algo sobre su conversión. Vale, ahora empiezan a caer las preguntas chungas. Vamos a ver. Paco Guerrero. Vale, escribe la pregunta. Muhammad. Pera Burgos preguntó algo sobre su conversión. Pues que me lo vuelva a preguntar, ¿vale? Porque no entiendo la pregunta. Nader Muhammad. Sobre el Maulid, ¿qué opinas, hermano? Yo que intentaba escaparme del tema. El Maulid, yo personalmente yo entiendo que el Maulid es una innovación, ¿vale? Y no participo. Dicho esto, el centro islámico donde más acudo, la mayoría de musulmanes que conozco lo celebran. Y sé que hay, y esto es importante también, en la tradición islámica hay pesos pesados que han defendido el Maulid. Por tanto, yo no voy a decir que quien lo hace es un innovador y todas esas cosas. Yo voy a decir que yo creo que es una innovación y no lo voy a practicar, ¿vale? O sea, ese día no iré a las celebraciones, pero nada más. No hace falta ser extremo. Y más cuando estamos hablando de, por cierto, una innovación, una diferencia de opinión que está tan establecida en la tradición, ¿vale? Y que es tan amplia. ¿Sabes? No es un 99% versus un 1%. Quiero decir, quienes han apoyado el Maulid es un debate largo, ¿vale? Por tanto, yo creo que es una innovación y no lo practico, pero no desprecio a quien lo practique ni nada de eso. Quiero decir, hay que ser moderados y hay que aceptar que algunas de estas diferencias de opinión no se van. Están aquí y van a estar siempre, ¿vale? Hayermayer, la verdad es que siento en el tiempo que conozco el Islam, estoy razonando y fortaleciendo mi fe que el Islam me ha encontrado. Pero cuando entré en la Ummah, cuando vaya a la mezquita, me da un poco de miedo, aunque me siento bastante segura de lo que voy sintiendo. Supongo que Hayermayer nos está hablando de la disonancia que se genera entre a veces la visión del Islam limpia, coherente, pura, racional que te encuentras en el Corán y en la Sunna, y luego un poco pues el sectarismo que te encuentras ahí fuera. Y Sanmar, ¿qué opinas de la visión literalista del Corán? Esa pregunta es muy vaga, no sé a qué te refieres por la visión literalista del Corán. De hecho, si me preguntaras, Karami, ¿tú eres literalista o yo te diría sí? El principio, el Corán fue revelado en árabe clásico. Entonces, en árabe clásico, que creo que es lo mismo que pasa en castellano, tú asumes que la persona está hablando literalmente a menos que haya un indicador en lo que dice. ¿Vale? Si yo te digo, yo qué sé, tu futuro está en mis manos, no puedo interpretarlo literalmente, ¿vale? Porque futuro no es algo tangible que puedas tener en las manos, ¿vale? Entonces, en este tipo de cosas, es decir, parte de la lengua es que existen frases metafóricas y figuradas, está claro. Pero nada más. Es decir, cuando algo es... O sea, yo lo que no voy a decir es cuando Dios te dice en el Corán que habrá un Jannah, un jardín, yo te digo, no es un jardín, realmente es un estado psicótico. Cuando tú mueras, realmente estarás sintiendo placer. Yo no tengo base para decirte eso. Yo asumo que es un Jannah, es un jardín. Desconozco la magnitud, el tipo, es algo inimaginable, como el Corán dice, sí. Pero si me quieres dar un ejemplo más claro, y Sanmar, de lo que preguntas, un ejemplo, ¿sabes? Ahí se ve. Uno de Granada, mandar salutaciones y bendiciones en grupo después de la oración en congregaciones innovación. Claro, lo que pasa es que ahora me vais a preguntar cosas que están disputadas entre eruditos, ¿me entendéis? Y ahí ya entramos en la jurisprudencia. Yo quiero que entendáis que la innovación es algo malo. Hay algunos debates, como este, el del dua en grupo, después del rezar, o incluso el maulid, que están abiertos a disputa. Yo personalmente prefiero no hablar, porque los eruditos plantean sus pruebas. Y ahí entramos en un terreno que requiere más cualificación, hermano. Uno de Granada. Lo interesante es que a lo mejor hace 7 años yo te hubiera contestado, te hubiera dicho, esto es bid'ah. Pero ¿sabes qué pasa? Que resulta que hay diferentes escuelas y algunas escuelas hacen más hincapié, no solo en los hadices, sino en lo que se hacía, por ejemplo, en la ciudad del profeta pocos años después de su muerte, porque asumen que eso es lo que el profeta enseñó, aunque no esté en ningún hadith. Por eso digo, hay tantas diferencias de opinión y matices que yo no voy a opinar sobre innovaciones o sobre disputas específicas en la medida de lo posible. Elena Bové.
Una pregunta sobre lo de que no se puede rezar sin calcetines. ¿Es verdad? Antes no existían los calcetines. Bueno, en el periodo de la Arabia de hace 1400 años lo que había eran los juffain, los calcetines de cuero. Probablemente lo que has oído hablar es sobre eso. Pero que no se puede rezar sin eso, nunca lo había oído. A lo mejor alguien te ha dicho que una mujer debe tener los pies cubiertos, lo cual es una opinión. Pero insisto, preguntas de jurisprudencia, yo hago hincapié en que no me las hagáis, pero no me libro. Hayer Mayer, me da un poco de miedo aunque me siento... esto ya lo he leído. Mariam. Jazakallahu khair, la verdad es que me ha quedado muy claro. Es un tema que no tenía muy claro, pero que parece pecado preguntar. Ya, es que ¿sabes qué pasa con la innovación y estas cosas? La innovación. La diferencia de opinión sobre la música. La diferencia de opinión sobre el Maulid. Bueno, que entra en lo de la innovación. Hay una serie de temas que son muy tabúes. La teología, ¿vale? La teología Athari versus Ash'ari. Son temas que despiertan emociones, ¿vale? Ese es el problema. Entonces, no se pueden tratar académicamente. Mira, hay estas escuelas, esta nació aquí con estas fechas, esta escuela nació aquí con esta... Porque la gente reacciona. O sea, o tienes que decir, esto es totalmente malo y este es totalmente bueno, o tienes que decir, este es totalmente malo y el otro es totalmente bueno, ¿vale? O sea, hay una serie de temas ahí que nos cuesta tratar académicamente. Y este es uno de ellos. Por eso dices, parece pecado preguntar. Una pregunta, ¿saludar el viernes es innovación? No voy a responder a cosas concretas. Tú quieres decir Jumu'ah Mubarak, bendito viernes, ¿no? De todos modos, tengo que decir también que hay gente que se excede con con esto de llamar innovación a todo, ¿vale? Porque, insisto, una innovación es una nueva creencia o un nuevo ritual en materia de religión. Cuando no es en materia de religión, no es una innovación de las innovaciones que el profeta prohibió, ¿vale? Porque, por ejemplo, Omar incorporó un calendario. ¿Por qué un calendario no está prohibido? Porque no estás inventando una creencia ni un nuevo ritual. Hay gente que hoy en día llama vida a todo, llama innovación a todo, y eso también es un exceso, ¿vale? O te dicen, oh no, porque estás haciendo algo que hacen los kuffar, los musulmanes no lo hacemos. Bueno, resulta que tener calendarios y tener monedas y tener ejércitos era algo que hacían los romanos y hacían los persas. Omar lo consideró que era algo útil y lo empezó a poner en práctica él también, porque no era una cuestión religiosa, ¿vale? Por eso digo, hay gente que también se excede en esto, ¿eh? Barakallahu fik, gracias hermano, Barakallahu fik, salam, el felicitarse los viernes se hace bastante, es una innovación, no sé, no voy a opinar sobre eso. Y soy honesto, es que realmente no sé qué decirte. Igual yo te digo, no, eso no es una innovación, tío. Y luego resulta que estudiando el Islam, con gente que de verdad tiene esa cualificación, descubro algo que no sabía. Mariam. ¿Recitar el Corán en voz alta todos juntos luego de Salatul Jumu'ah en la mezquita tiene alguna base en las fuentes de conocimiento? Es que, de nuevo, no sé, no lo sé. Sé que la gente que lo defiende te dice, bueno, hay un hadith donde el profeta dice que la gente que se reúne en las casas de Dios recitando el libro de Dios, los ángeles descienden sobre ellos y desciende el sakina, desciende la tranquilidad interior sobre ellos y los ángeles extienden sus alas, etcétera, etcétera. Entonces usarán este hadith. Por eso te digo, en estos terrenos específicos donde hay una disputa y los dos grupos te dan sus dalil, sus pruebas, a mí me da miedo meterme y dar una opinión ahí. Paco Guerrero. De hecho, creo que en determinadas épocas de la civilización islámica, si la gente viera que se hacen estas preguntas a gente como yo, se hubieran reído. Paco Guerrero García dice, los movimientos feministas dentro del Islam o las reformas que querían llevarse a cabo durante el siglo XIX, ¿se consideran innovaciones o solo son reinterpretaciones del Corán? Es que no sé qué decirte realmente. Es decir, si una persona musulmana dice, oye, en el Islam no puedes forzar a la mujer a casarse, en el Islam no puedes no sé qué. Claro, tú lo puedes llamar feminismo, pero realmente es legítimo, ¿vale? Es una lucha por la justicia, eso es legítimo. Ahora, si alguien viene y dice, en el Islam el imam puede ser un drag queen y llevar escote y hacer el khutbah con plataformas, entonces sí que te voy a decir que la palabra innovación me parece poco, ¿vale? Por eso te digo, hay extremos, pero luego hay terrenos grises de los que yo no sabría cómo opinar. Karami, tema Navidad e ilusión de tus familiares en el caso de conversos.
Es otro tema chungo. Por ejemplo, mis hijos van al colegio, mi hijo. Supuestamente vamos de que somos una sociedad plural y diversa, pues tenemos que ponerlo en práctica. Claro, yo le enseñaré a mis hijos, mira, esto no es verdad. Papá Noel no viene a recoger, a darte regalos, es una mentira organizada y la gente lo hace como una fiesta. La gente del mundo tiene diferentes tradiciones. Nosotros somos musulmanes y no lo hacemos. Tu otro compañero es cristiano o es católico o es agnóstico y lo hace. Y tú tienes que respetarle igual que el día que tú haces la fiesta de Cordero, él te va a respetar a ti y vivimos en paz y armonía. Es decir, realmente creo que deberíamos enseñar la diversidad. Es el colegio el que debería decirles a los niños, hoy es Navidad, pero hay niños que no lo celebran porque en el mundo hay diferentes tradiciones. Lo que pasa es que los colegios no hacen eso. Entonces, realmente esa diversidad... O sea, estos temas como Navidad y Halloween son los centros educativos los que tendrían que enseñar que en el mundo hay diversidad de tradiciones y no todo el mundo lo hacemos, no todo el mundo lo hace. Para hacer que los niños que no lo celebran también se sientan cómodos. Pero como tenemos esa mentalidad primitiva, tribal de nos van a cambiar, nos van a cambiar, nos van a cambiar, tienen que adaptarse a nosotros, tienen que adaptarse a nuestra cultura. ¿Y qué pasa con la gente de tu cultura que no celebra la Navidad? ¿Me entiendes? Por eso ahí creo que esta sociedad está atrasada, lo digo claramente. Y yo a mi hijo le voy a enseñar lo que yo creo que es verdad. Le enseñaré, respeta a los demás, pero tú no necesitas celebrarlo. ¿Por qué? Halloween, ¿dónde me vas? Mariam Bid Moisés, los pies son aura. No entro en eso. Jadilla, las sectas que existen ahora como la Sufi, digamos que se han extremado en sus adoraciones, pero tengo entendido que los sufis de antes eran grandes sabios. ¿Es correcto? Y si es así, ¿debemos defender la idea original de As-Sufía? Pregunta súper inteligente. Cuando tú dices sufi, estás hablando de gente muy diferente. Porque hay gente que rechaza todas las innovaciones, ¿vale? Se dedica a adorar mucho a Dios y se les llama sufis, porque suf significa algodón y muchos de ellos visten de una forma sencilla, con un vestido simple de algodón. Entonces es un sufi, técnicamente, pero está en la sunna. O sea, es una persona que sigue el camino del profeta. As-Sufía no es una secta, como dice la gente. Tasawuf es la idea de dejar el mundo de lado, no obsesionarte con el mundo, vivir una vida simple y adorar a Dios. Esa es la idea primitivamente. Que luego se han hecho toda clase de tonterías en nombre de Tasawuf, eso es cierto. Por eso cuando tú dices, hay sufis de antes que eran grandes sabios, por supuesto. Del periodo inicial del Islam. Muchos de los grandes ascetas o gente que adoraba a Dios, bueno, se les conocía como sufis por lo que el tema que te he dicho del algodón, y ya está. Por tanto, defender la idea original de As-Sufía no es más que defender la idea original de la espiritualidad del Islam, o el tazkiya, la idea de mejorar como persona. Quita la palabra tasawuf y llámalo tazkiya, llámalo crecer como persona, mejorar como persona, ya está. Purificarse por dentro. Pero el concepto original es un concepto del Islam, totalmente. Eso es como lo de salafi. Hay unos salafis muy extremos que tratan mal a la gente y no tienen modales. Vale, pero salaf son los primeros musulmanes, ¿vale? O sea, la idea de seguir a los primeros musulmanes es legítima y es islámica, ¿vale? El problema aquí es cuando conviertes esa palabra en un grupo, los salafis, ¿vale? Los sufis. Pero si para ti tasawuf es la espiritualidad y seguir a los salafes e intentar evitar las innovaciones, todo esto está dentro del Islam y punto. No hace falta poner estos nombres. Siempre hablo de eso, Karami, con las hermanas de otros espacios alternativos y respetar a todos. Sí, claro que sí. Pero yo veo que, por ejemplo, el centro educativo no nos ayuda. A los españoles que somos musulmanes, o los españoles que sean sikh, o los españoles que sean de otra cosa y no quieran celebrar la Navidad. No se contempla esa diversidad en el centro educativo. Se asume que la cultura de aquí es esta. Pues, amigo mío, aquí hay gente con diferentes tradiciones también. En eso estamos, yo lo veo como una señal de atraso. No compro eso de es que aquí lo hacemos así. Tú lo haces así, yo no lo hago así. Pilar Jiménez, walaikum salam, hoy me he perdido el directo. Bueno, Pilar, lo puedes ver. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Os pido a todos los que lo veáis desde el principio, que lo compartáis y nada más. Un abrazo muy fuerte a los hermanos y un saludo a las hermanas. Barakallahu fikum, que Dios os bendiga. Nos vemos, inshallah, si Dios quiere, la semana que viene. Los que estáis suscritos en Adam Stream, os pido por favor, id dejando los comentarios para mañana, si Dios quiere, a las 8:15. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.